Hoy ya vamos adelantando un poco, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a comenzar a hablar de este tema de investigación y desarrollo de productos, que básicamente lo que nos permite es que podamos conocer un poco sobre el comportamiento del consumidor y del mercado. Claro, porque tenemos que estar pendientes de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ver, definir qué productos están compitiendo con nosotros, qué es lo que el consumidor quiere, ¿verdad? O qué es lo que el consumidor no quiere. Y para eso hay eh, varias herramientas. Vamos a ver algunas, pues, ¿verdad? Y se hacen investigaciones. Hay varios tipos de investigaciones, vamos a verlas aquí un poquito, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos, pero todo esto, lo que quiero que sepan es que no tenemos que ser grandes científicos o grandes conocedores de los temas, más bien para eso están estas herramientas, para facilitarnos ese conocimiento, ¿verdad? Y prevenir muchas acciones puedan, que puedan suceder, ¿verdad? Entonces, al final, todas estas herramientas lo que nos permiten es conseguir información de lo que está sucediendo. Hablemos de cualquier tipo, puede ser un producto de consumo masivo, puede ser un alimento, puede ser un producto tecnológico y y así, todo tipo de productos nosotros podemos aplicarlo, ¿verdad? Eh, Para, porque tratamos de prevenir todos estos problemas que nos pueden surgir. Y recordemos de que podemos tener el mejor producto, el más eficiente, eh, con mayores rendimientos, más bonito, etcétera, pero al final quien decide es el consumidor o es el cliente. Entonces tenemos que estar preparados pues para tratar de, quizás no vamos a asegurar el 100% del éxito, pero podemos evitarnos algunos problemas en el camino, que es lo que dice acá, ¿verdad? Evitar o reducir los riesgos, ¿verdad? Porque al final nosotros vamos a invertir dinero, tiempo, ¿verdad? Recursos y no tenemos nosotros como la certeza de qué es lo que va a pasar cuando un producto sea lanzado al mercado y es por eso tenemos que reducir todos estos riesgos. Hay varios tipos de investigación, inclusive en la carrera vamos a tener una clase que nos va a ayudar a realizar una investigación y inclusive yo siempre he dicho que esta clase pues, de de investigación deberíamos llevarla un poquito antes en la carrera porque nos ayuda a generar objetivos, hipótesis y a crearlos y tener idea para qué sirven. Pues porque al final, si se fijan, toda la carrera realizamos investigaciones, pues. Y cuando hablamos de investigación no tenemos que ser, les reitero, pues, sobre desconocimiento, perdón, sobre conocimientos nuevos de tecnología o de medicina, ¿no? Pues, sino cualquier tipo de investigación, eso es. Ah, y al final, todos estos tipos de investigación utilizan métodos que son intuitivos, ¿verdad? Y que nosotros los hacemos o los utilizamos de manera informal y lo conocemos porque cuando queremos, igual, por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo, vamos, investigamos un poquito previamente
quién va a investigar, a qué se dedica la empresa, qué productos tiene, etcétera. Entonces, al final lo hacemos de una manera intuitiva, ¿no? Y entonces, y nosotros, digamos, en la vida diaria no decimos, "Ah, voy a una entrevista, voy a utilizar a una investigación exploratoria". No, simplemente utilizamos el método y la realizamos. Entonces, pero vamos a tratar de ver un poquito cada una de qué se trata. Entonces, la exploratoria se hace previamente cuando nosotros vamos a, vemos realmente el mercado a donde nosotros vamos a dirigirnos. Entonces, tenemos que hacer previamente una pequeña investigación, ¿verdad? Eh, para ver, tratar de controlar lo que va a suceder con esta situación o muchas veces tenemos problemas, ¿verdad? Cualquier problema, ¿verdad? Y pues para abordarlo definimos nosotros algunas preguntas previas para conocer del tema que nos permitan tener algunas ideas y que después de esa pequeña reseña, exploración, podamos definir ya preguntas más puntuales de lo que nosotros queremos realizar. Y claro, tiene algunas características importantes aquí, quiero que las vean, pero una es que tiene un enfoque, dice, cualitativo. Cualitativo es, mucho tiene que ver con la percepción del ser humano, la percepción que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, percepción no es lo mismo que tener datos ya estadísticos, pues, ¿verdad? Entonces, sino que nos permite preguntarle a las personas qué opinan de esto, cómo se sienten con esto, ¿verdad? Eh, ¿Qué sensación les da esto? ¿Verdad? Les hacen preguntas cualitativas y la gente, en base a su percepción, entonces no nos da una certeza de todo el mercado, pero por lo menos podemos tener alguna percepción, ¿verdad? Entonces, y lo otro, como les decía, se realizan siempre, muchas veces, cuando iniciamos nuestros proyectos, ¿verdad? Y utiliza herramientas y otra cosa que es bien común es la observación, o lo que le llaman grupos focales. Y un grupo focal es que tenemos un universo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a lanzar un producto. Yo estuve en un par, pues en el lanzamiento de unos productos, yo estuve en dos grupos focales o vi cómo se realizaron estos grupos focales. Entonces se sacaron personas de diferentes estratos, llamémosle sociales, amas de casas, señores, etcétera, y se pusieron todos en un salón y en el salón se les mostraban los productos, ¿verdad? Y cada uno, pues, daba sus impresiones de lo que, las sensaciones que tenían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, por qué les gustaba, por qué no les gustaba, qué pensaban de un color, qué pensaban de un sabor, qué pensaban del empaque, etcétera, ¿verdad? Y se recopiló toda esa información y en base a lo que eh, todas estas personas dijeron, pues, se definieron algunos colores, se definieron sabores, se definieron algunos tamaños, etcétera. Pues, bueno, entonces pero es previo a un lanzamiento de un producto, pues, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a dejar este ejemplo, ¿verdad? Lo pueden ver y básicamente, digamos, este ejemplo es lo que habla de que se han caído las ventas, pero las ventas de un producto o de una empresa pueden caer por un montón de factores. Entonces, eh, para poder conocer realmente, se hace la pregunta, digamos, como dice esta, ¿qué está ocurriendo y por qué podría estar sucediendo? Entonces, cada uno de las personas encuestadas o consultadas va dando su apreciación de lo que está pasando en relaciones, ¿verdad? El otro tipo es una descriptiva, esta ya sí es un poquito más
cuantitativa, ¿verdad? Porque ya se le pregunta un poquito más definido o preguntas más claras al, al, al universo de personas, ¿verdad? Se selecciona siempre un grupo, pero ya son preguntas más específicas, pues, ¿verdad? Y entonces, eh, después de todas estas preguntas, sí se tienen datos un poquito más estadísticos, etcétera, y eso todavía acerca más a la realidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, como les decía acá, también utiliza un poco encuestas o cuestionarios, que vamos a hablar un poquito más adelante de las encuestas y cuestionarios, ¿verdad? Eh, y lo otro es, de todas las respuestas, se van determinando cuáles son los patrones o las tendencias de las respuestas que se van dando. Entonces, ahí sí, cuantitativamente vamos viendo cuál es la tendencia mayor de ciertas respuestas y entonces eso nos permite pues acercarnos más a la realidad, ¿verdad? Entonces nos ayuda, esta es un poquito más certera que la anterior porque la anterior, recuerden, era cualitativo y este es un poquito más cuantitativo. Entonces digamos acá, digo, está bien, el ejemplo anterior por qué estaba sucediendo que no es una caída de venta, entonces dice, y ahora sí, vamos a encuestar a 1.000 personas, 1.000 clientes, y le vamos a decir, por ejemplo, cuál es el sabor preferido de ellos. Y entonces, ya ahí sí vamos diciendo de que si ustedes ven ahí en las respuestas, en este caso, la fresa y vainilla eran las que tienen mayor porcentaje, entonces obviamente eso nos dice, bueno, si vamos a lanzar una variedad o un yogur, o etcétera, etcétera, estos serían los sabores que son más importantes. Pues entonces esto nos permite qué está ocurriendo realmente en el momento, ¿verdad? Y ahí vamos a la causal. Y en la causal, tal vez ustedes han escuchado el significado de las hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis, de una manera sencilla, yo lo entiendo como eh, cuestionarnos qué sucedería en ciertas situaciones que nosotros suponemos que están pasando. Entonces decimos, eh, ok, ¿qué pasaría con esta variable si yo cambio esta otra variable? O si incremento esto, ¿qué es lo que sucedería? O si disminuyo algo, ¿qué sucede? Entonces, vamos nosotros haciendo movimientos y suposiciones y vemos cuál es el resultado. Porque, por ejemplo, yo podría decir, ok, si yo disminuyo el precio de mi producto, voy a incrementar mis ventas. ¿Ok? Entonces, esa es una hipótesis. O sea, no ha sucedido, no la he probado y entonces solo queda a nivel de hipótesis. Después vengo yo, realizo la baja de precios y veo qué comportamiento tienen mis ventas. Si mis ventas suben, en efecto mi hipótesis está correcta, pero si mis ventas no suben, entonces obviamente disminuir el precio del producto no me va a incrementar, no me incrementó la venta. Entonces la hipótesis fue falsa en este caso. Por eso dicen las hipótesis son verdaderas cuando sucede lo que eh, generamos en hipótesis y negativas o nula cuando no realizan lo que nosotros pensamos. Entonces, de eso se trata el tema de generar hipótesis. Y en la vida sucede lo mismo, pues, ¿verdad? Nosotros, digamos, ahorita, digamos, hay un encuentro deportivo. Entonces, obviamente decimos, un equipo que tiene jugadores más caros o que cuestan más o que ganan más, van a
ganarle a un equipo que tiene menos inversión. Si eso sucede, la hipótesis podría tener, pero si no, entonces no está bien. Entonces, de eso se trata en general, generalmente este tipo de investigación. Y lo que dice ahí es, relaciona causa-efecto. ¿Qué sucede cuando hago esto y cuál es el efecto que causa? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir midiendo las situaciones que se nos puedan presentar con nuestros productos, ¿verdad? Con nuestros modelos, etcétera, ¿verdad? Trata o ayuda a predecir, como dice ahí, resultados. Entonces ahí está el ejemplo, se los dejo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces dice, eh, bueno, similar a lo que hablaba, si reduce el precio de un producto y aumenta la venta, entonces eh, a una tienda se le baja el precio y a otra tienda no se le baja el precio y miramos qué es lo que sucede y al final comprobamos o no, pues la hipótesis que nosotros tenemos. Ahora, todas estas investigaciones requieren que nosotros realicemos eh, acciones y apliquemos algunas herramientas como las encuestas, las entrevistas, ¿verdad? Pero también esas son, digamos, fuentes primarias y las primarias porque son de primera mano y secundarias son porque son realizadas por otros, ¿verdad? Pero que también nos pueden ayudar, ¿verdad? Como dice ahí, algunos artículos, estudios o informes que existan de personas que ya realizaron algunas investigaciones. Pero tengamos en cuenta que la que más nosotros utilizamos es el tipo de las encuestas o las entrevistas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ya vamos a ver, pero las encuestas es bastante cuantitativo y las entrevistas es cualitativo. ¿Por qué? Las entrevistas son de acuerdo a lo que nosotros, a lo que las personas entrevistadas piensan, mientras que la encuesta sí son preguntas principalmente, pueden ser cerradas, abiertas, está bien, pero sí las podemos cuantificar, ¿verdad? Esa digamos que esa es la diferencia. Hay otra herramienta que está mencionada acá, que es el benchmarking, ¿verdad? Que esta es una herramienta de mercadotecnia principalmente, ¿verdad? Pero también utilizada a productos de servicio, ¿verdad? O a productos transformados, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el benchmarking? Es un comparativo entre, eh, por ejemplo, una empresa contra otra. Y entonces definimos qué es lo que esta empresa hace, cómo lo hace, y se compara con otra. Entonces dice, ok, yo ya fui a ver al mercado y estas empresas que son exitosas lo hacen de esta manera, entonces yo lo que hago es tomo todas esas ideas de mi competencia o de otra empresa y las aplico en mi empresa. Entonces de esa manera analizo qué hacen, tomo lo que es bueno y de esa manera desarrollo pues ya, pues, digamos que más o menos eso es el benchmark, ¿verdad? Todo esto, como le dice, es para tratar de entender las necesidades, deseos de las personas, ¿verdad? O comprender los problemas o las expectativas que tiene el futuro. Entonces, todas estas llevan un proceso. Las investigaciones primero identificamos el problema y nosotros tenemos que definir cuál es el problema que nosotros tenemos. Aquí les dejo un caso, ¿verdad? Un ejemplo, para que lo analicen, pero para que vean más o menos la lógica y la línea que sigue la investigación, ¿verdad? En este caso, vamos a analizar la caída de ventas, ¿verdad? Y sí, podrían decir, no es mucho, pero si tienen un valor interesante cada unidad, 10.000 unidades en un montón, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir el problema y en la vida. Definir el problema es lo más difícil y por eso es lo primero, porque es como yo les digo, es como ir al doctor, ¿verdad?
Y todos hemos ido y hemos tenido experiencias de todo tipo, pero el doctor lo primero que hace es da un diagnóstico. ¿Ok? Porque si él no da un diagnóstico, no va a saber cómo afrontar la enfermedad. Lo mismo pasa para nosotros. Si no sabemos el problema, si no lo conocemos, entonces no podemos tomar acciones. Entonces, lo primero que definir es el problema. En este caso, dicen, hay una disminución de ventas, ¿ok? Y ahora después dice uno, bueno, este es mi problema y qué es lo que yo quiero, cuáles son mis objetivos. Y si se fijan, no es parte de la clase, pero interesante, los objetivos, si se fijan, están siempre en verbos en primera persona, en infinitivo. Miren, determinar, conocer, identificar, evaluar, generar. Esos son los verbos. Cualquier verbo en infinitivo nos puede servir. Casi todos los verbos sirven para generar objetivos, ¿verdad? Eh, Hay verbos que no se pueden utilizar para definir un objetivo, como obtener, porque el obtener no depende propiamente, no puedo asegurar que voy a obtener algo pues, después de mi investigación. Entonces, por eso hay verbos que hay que tener cuidado que no se pueden utilizar pues, para definir los objetivos. Aquí hay algunos, ¿verdad? Entonces, ok, quiero determinar las causas de esta caída, ¿verdad? De ahí quiero evaluar el precio, el empaque o las promociones de mi producto. Entonces definimos los objetivos. Después, ok, vamos a diseñarla. ¿Cómo la vamos a realizar? Entonces decimos, ¿no? Bien, digamos que voy a agarrar una parte del universo para entrevistarla y hacerle preguntas. Entonces defino una cantidad, ¿verdad? ¿A dónde la voy a realizar estas entrevistas? En este caso, si son 200 salas de supermercado, lo vamos a hacer en 20. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, aquí hay otros elementos que se utilizaron en este caso. Ahí lo van a ver ustedes particularmente, pues, ¿verdad? Entonces, después de diseñarla, vamos a tomar los datos del mercado. ¿Verdad? Entonces, en este caso, se aplican las encuestas o se hacen las entrevistas. Se toma nota de todo, se hace la recopilación de la información y pasamos a la siguiente etapa, que es el análisis de la información. Es donde lo que le llamamos es tabular la información. Entonces, ahí es donde los resultados se sacan en una tabla y entonces eh, se sacan todos los datos y de ahí vamos a tomar acción. En este caso, interesante, dicen ellos, bueno, el 45% de los consumidores consideran que el precio es demasiado alto, entonces ya 45 casi es el 50%, entonces es un porcentaje alto. Entonces, como que el precio para ellos es importante, ¿verdad? Después dicen, solo el 5% reportó problemas de calidad, entonces quiere decir, pareciera que la calidad no es un problema de la calidad de la venta, ¿verdad? De ahí dice, se identificó los competidores tenían mejores promociones y mayor visibilidad. Digamos, esta parte o este resultado, esta información, no fue con una encuesta, sino fue con la entrevista y con observación directa. Pues se fueron a ver al mercado y todo lo demás. Entonces, si se fijan, esta no tiene un porcentaje. ¿Por qué? Porque se fue al campo. Y así sucesivamente se va analizando la información y por último, obviamente, todo esto sirve para tomar las decisiones. Entonces, en este caso, se rediseñó el empaque, hacerlo más atractivo. Se le hicieron promociones temporales para mejorar la percepción del precio. Recuerdan que el precio era importante como la, cómo tomaron las acciones. Entonces, de eso se trata. Y yo lo que quiero es que tomen idea, pues, pensando en los productos o en el producto que ustedes están trabajando, que para eso se tienen que realizar las encuestas para entender qué es lo que el consumidor le gustaría o prefiere en relación al producto que ustedes están lanzando, comparado a lo que existe o comparado a un producto nuevo como el que si quisieran ustedes lanzar. Entonces, yo
Eh, Quisiera que entendieran que debemos tomar en cuenta siempre en la opinión del consumidor, de las personas que van a utilizar pues eh, el producto, ¿verdad? Entonces, vamos a parar acá y vamos a continuar pronto con el siguiente tema.